Hola a todos. En este vídeo voy a describir el problema del cálculo del campo de velocidades y presiones de un fluido que se encuentra con un escalón. Además, os daré algunas indicaciones que espero os ayuden a resolver el problema con Elmer. Las ecuaciones que hay que resolver en este problema son las que tenéis aquí. Os recuerdo que el problema es un conducto por el que circula un fluido incompresible y que se encuentra con un escalón. Entonces, como digo, tenemos que resolver, por un lado, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que es una ecuación vectorial, la ecuación de Navier-Stokes, o el sistema de Navier-Stokes, puesto que está formada por tres ecuaciones escalares, y la ecuación de conservación de la masa, que si el fluido es incompresible, se ha convertido simplemente en divergencia de la velocidad es igual a cero. En la ecuación de Navier-Stokes tenéis el término viscoso, el término convectivo o de arrastre y el gradiente de la presión. Como no hay fuerzas exteriores, pues este término es nulo. Bien, para completar la descripción del problema o la descripción del modelo hay que añadir las condiciones de contorno para que se pueda resolver. Recuerdo que tenemos cuatro ecuaciones escalares con cuatro incógnitas: la presión y las tres componentes de la velocidad. Para describir cómo se imponen las condiciones de contorno. Aquí tenéis dibujada la geometría del contorno. Esta sería la entrada y esta sería la salida. El conducto tiene una longitud de 12 metros y entre la parte de abajo del escalón y el final hay 10 metros. La anchura de la entrada es de 1 metro y la anchura de la salida es de 2 metros. El escalón tiene una altura de 1 metro y una longitud de 2 metros. Como veis, el contorno se ha dividido en tres partes. La primera parte es la que hemos llamado gamma I, que es el contorno de entrada, por donde entra el fluido. El contorno de salida se ha denominado por gamma O, se ha llamado gamma O, de output, y las paredes del conducto se han notado como gamma sub ns, donde ns representa no slip o no deslizamiento. Bien, pues vamos por partes. Empezamos con el contorno gamma sub i, la frontera de entrada, que la hemos ampliado aquí abajo. En la entrada lo que estamos imponiendo es un perfil parabólico para la componente x. Y para la componente y lo que hacemos es decir que es cero. Es decir, el fluido entra en la dirección ortogonal a la frontera. La componente x tiene un perfil parabólico de media 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los valores de la componente x de la velocidad siguen una parábola que se anula en los extremos de la frontera. Es decir, con el sistema de coordenadas que hemos impuesto, el eje x es el eje horizontal, sentido creciente o positivo hacia la derecha, y el eje y es el eje vertical con sentido positivo hacia arriba, pues aquí tendremos el punto de coordenadas y igual 1, x0 y el punto de coordenadas y igual 2, x0. Y como digo, los valores de la componente x de la velocidad siguen una parábola que se anula en estos dos extremos. Y además, sabemos que la media de los valores de esa parábola a lo largo del intervalo es igual a 1, a 1 metro segundo. ¿Qué quiere decir que el promedio sea igual a 1? Pues que si multiplicamos ese promedio por la longitud del intervalo, me tiene que salir lo mismo que la integral del perfil parabólico a lo largo del intervalo. Es decir, tendríamos un valor medio que estaría a una distancia 1
del contorno y tendría este valor, por lo tanto sería una recta constante y la multiplicación del valor de los valores de esa recta por la longitud del intervalo me tiene que dar lo mismo que la integral del perfil parabólico. Como el perfil parabólico tiene que ser de esta forma para que se anule en 1 y en 2 y además para que tenga valores positivos hacia la derecha, pues solamente me queda por determinar alfa, valor que determinamos imponiendo que la media, que el promedio del perfil parabólico sea 1 metro segundo. Al resolver la integral nos sale que alfa es igual a 6 y este sería el perfil parabólico impuesto como condición de contorno para la componente x de la velocidad en la entrada del conducto. Es interesante y es fácil de comprobar que el valor máximo de este perfil parabólico es 1,5 metros por segundo y que se alcanza en el centro del intervalo, el centro del contorno de entrada. Esto es útil a la hora de verificar que la solución es correcta. Si nosotros, cuando veamos los resultados del problema, resulta que en el centro de la entrada del conducto no sale 1,5 metros por segundo, pues hay algún error. Por tanto, es una condición necesaria para que la solución esté bien. Evidentemente no es suficiente. Bien, pues con eso queda explicada la condición de contorno impuesta en la entrada. En cuanto a la condición de contorno no slip, que se impone en las paredes, lo que hacemos es hacer que la velocidad sea nula. Las dos componentes son nulas. Evidentemente la componente I es nula, puesto que el fluido no penetra en las paredes. Y luego, al considerar no deslizamiento justo en el contorno, tenemos que la componente X es igual a 0. En cuanto a la condición de contorno de salida, gamma sub O, lo que hacemos es considerar que, al igual que la entrada, el fluido sale en una dirección ortogonal al contorno de salida. Es decir, la componente I de la velocidad es 0. Y no imponemos ninguna condición sobre la componente X. Bueno, pues con esto queda definido el problema de forma completa y ya solamente queda resolverlo. Bueno, faltaría algo importante, y es decir cuánto valen los parámetros en este caso, que dependen del tipo de fluido. En este caso lo que vamos a considerar es un fluido ideal, ¿vale? O sea, porque daos cuenta que si, por ejemplo, consideramos agua, el número de Reynolds va a estar por encima de 1000 y lo que va a hacer es que el fluido vaya a empezar a tener un carácter turbulento, y en ese caso no tiene sentido considerar el problema estacionario como estamos haciendo nosotros. Daos cuenta que no lo he comentado, pero este es un problema estacionario. Realmente aquí habría que añadirle el término transitorio de la densidad por la parcial de U respecto de T, que lo hemos considerado puesto que estamos suponiendo que hemos llegado al régimen permanente. Pero claro, llegar al régimen permanente solamente es posible si estamos en regímenes laminares. Y para eso pues vamos a considerar un fluido ideal que tiene una viscosidad de 1 kilo metro segundo y una densidad de 100 kilos por metro cúbico. Es interesante que luego intentéis ponerle valores de algún fluido más real. No lo intentéis con agua porque no va a converger, pero a lo mejor con algún tipo de fluido más viscoso, que tenga el número de Reynolds próximos a 1000 por debajo, sí que se podrá resolver, ¿vale? Pero eso ya lo dejamos para otros ejercicios. Con estos valores que hemos puesto para este fluido ideal, el número de Reynolds está aproximadamente en 100 y el problema es regular y se puede resolver sin problemas. Bien, entonces lo que hay que hacer es mallar el dominio. ¿Vale? Aquí tenéis descrito el dominio como si fuese el croquis anterior, y aquí tenéis una de las mallas que he utilizado. He utilizado distintas mallas. Esta sería una malla estructurada de cuadriláteros Q1, ¿vale? Cuadriláteros bilineales. Fijaros que la he refinado cerca de esta esquina, es decir, he ido refinando a medida que me acerco hacia aquí, y cuando vengo desde la entrada hacia esta dirección, y luego de aquí hasta abajo y desde aquí hasta aquí, con la idea de que en esta zona de aquí, donde los gradientes van a ser más elevados,
pues tenga más precisión en la aproximación. De todas maneras, esto es interesante para un ejercicio posterior, como el que os he comentado antes, en el cual ya consideráis un fluido real con un número de Reynolds aproximado que se aproxime a 1000. Si sobrepasa 1000 ya no se va a poder resolver con que son estas ecuaciones de Navier-Stokes. Hay que utilizar modelos aproximados como el modelo K-epsilon, que también se puede resolver con Elmer, pero que ahora no voy a describir. Y entonces en el siguiente vídeo lo que voy a hacer es describiros las distintas formas en las que se puede mallar este dominio.